Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them. When it all happened to me, I don't know how to remember in a century. Or I'll be forgotten like dust. Muy buenos días, queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y hoy pues nada, os traigo un vídeo relajante en el que vamos a hacer un montón de cosas, lo que normalmente un ama de casa hace a diario. Y bueno, pues ya sabéis que yo tengo mi planificación, tenéis en la cajita de descripción mi guía semanal, que os la podéis descargar, acomodarla a vuestro estilo de vida. Y bueno, pues nada, ya comenzamos el vídeo. Ya sabéis que por las mañanas me gusta ventilar la habitación y bajar a desayunar. Be remembered in a century, or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. No, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grand master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Happen to me? Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't. Los días que mi marido está en casa, la verdad que el desayuno se alarga bastante y bueno, pues como veis, ahí estamos de charreta los dos. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Aquí lo primero que hago es poner una lavadora con ropa blanca. Me gusta, ya lo sabéis, ponerle a la ropa blanca, aparte del detergente,
una cucharadita de washing soda, que es el carbonato de sodio, y luego le pongo pues 2 o 3 de bicarbonato de sodio. Eso hace que la ropa la blanquee y bueno, y os salga estupenda. Ya sabéis también que yo no utilizo suavizante, que lo que hago es que, bueno, pues tengo una botella en la que pongo vinagre blanco, os sirve también el vinagre de limpieza, y le pongo como unas 30 gotas de aceites esenciales del que a vosotros más os guste, y la verdad es que te deja un olor muy bueno a la ropa, pero bueno, eso ya es opcional. También el vinagre lo que ayuda es a mantener limpia tu lavadora, porque bueno, pues ya sabéis que el vinagre es un desinfectante y también bueno, pues tiene un gran poder por la acidez que tiene de quitar la cal, que ya sabéis que en muchas provincias hay muchísima cal en el agua. Y bueno, pues aquí tenía ropa para doblar, y antes de ponerme al lío, corazones, lo que hago es pues doblar un poquito de ropa y ya subirlo arriba. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. Y aquí en la habitación hoy lo que voy a hacer, bueno, pues como siempre, hacer la cama, y voy a repasar un poquito el polvo y voy a pasar la aspiradora. También voy a repasar el cuarto de baño, eso me gusta hacerlo a diario, pero bueno, hoy me voy a entretener un poquito más. La ducha no la limpio porque ahora lo que estamos haciendo es limpiar la ducha cada vez que terminamos de ducharnos, porque así, bueno, pues es un paso que nos ahorramos después a la hora de hacer lo que es la limpieza del baño, porque la ducha pues se limpia a diario. Sí que es verdad que, bueno, pues hay una rutina que yo tengo de limpiar más exhaustivamente lo que son las tuberías y demás, pero bueno, de momento lo estamos haciendo así y nos funciona muy bien el repasar, el limpiar la bañera todos los días. Muchas de vosotras me habéis preguntado que por qué tengo esa bandejita ahí encima de la cama con el juego de té, que qué pinta, qué tal. Pues nada, simplemente es porque a mí me gusta la decoración, y bueno, pues lo mismo que en los hoteles cuando llegas tienes un regalito de bienvenida y todo ahí muy, muy bonito, pues a mí me gusta tenerlo. No os había comentado que ya puse la alfombra antigua que tenía en el salón en la habitación. No sé, dejadme en los comentarios qué os parece. A mí me ha encantado el cambio porque esta es una alfombra buena y no quería deshacerme de ella. And as the light startled our eyes, we let go of disguise.
reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world inhales. Y hoy en vez de fregar el suelo estoy pasándole la mopa de vapor porque, bueno, pues la mopa de vapor desinfecta muchísimo, mata un 99,9% los virus y bacterias que puedan haber en el suelo. Os voy a dejar el link en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, pues ya en la cocina, como siempre, todas las mañanas saco lo del lavavajillas que lo puse la noche anterior. Y bueno, pues una cosita que yo quería recalcar un poco es que a la hora de acomodar vuestros cajones, de decir, bueno, pues aquí voy a poner esto, aquí voy a poner lo otro, intentar hacerlo de la manera que sea más práctica, porque yo en un principio los cubiertos no los tenía en este cajón, los tenía en otro y la verdad que era un jaleo a la hora de cuando sacas lo del lavavajillas acomodarlo. Entonces decidí cambiarlo aquí porque así directamente lo voy sacando. Entonces, bueno, pues un consejo que os doy es que para no tener que hacer tanto viaje y sacar las cosas del lavavajillas porque a todo el mundo no le gusta, pues hacerlo mucho más cómodo. Y aquí estoy lavando los platos del desayuno a mano porque no quiero meter nada en el lavavajillas, porque hoy voy a hacerle la limpieza al lavavajillas de mantenimiento. Es muy fácil, no necesitáis ningún producto adicional, solamente vinagre y bicarbonato. Entonces, bueno, yo esto os lo aconsejo que lo hagáis por lo menos mínimo una vez al mes para eliminar suciedad, para desincrustar la cal que pueda tener. Yo sé que ahí en España los lavavajillas se les pone sal. Aquí en Estados Unidos me chocó bastante que no tienen el depósito para ponerle la sal. Los lavavajillas no se les pone sal, no sé por qué. Yo lo que hago, que ahora lo vais a ver, es quitar el filtro, lo primero, limpiarlo bien y seguidamente pues le pongo unas cuantas cucharadas de bicarbonato y le pongo un ciclo el más largo que haya. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go.
You will always keep my heart and soul strong. Y bueno, pues hoy lo que voy a preparar de comer es un cocido, el puchero de toda la vida. En mi casa todos los sábados se hace puchero, siempre se ha hecho y nada. Consta de, como podéis ver, patata, zanahoria, nabo, chiribía, apio. Hay quien le pone col, yo no le pongo col, judía verde, yo como no tengo plana pues se la pongo redonda, y después de carne pues bueno, admite cualquier cosa, un taco de ternera, huesos de jamón, hueso blanco de rodilla, hueso de cuello también le puedes poner, bien pollo, gallina, hay quien le pone incluso un trocito de tocino. Alguna vez también le pongo manitas de cerdo porque tienen gelatina y eso ya os lo he dicho muchas veces, la gelatina es muy buena para las articulaciones y no tiene nada de grasa. También luego más adelante le añado garbanzos. Y aquí pues lo que voy a preparar son las famosas patatas con bacon y queso, porque lo hago en esta olla que es de cocción lenta y bueno pues depende, si lo pones en el modo muy lento son 8 horas y si no pues si lo pones a la temperatura alta son 4 horas. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a ir poniendo para así que cuando llegue la hora de la cena ya tenerlo preparado. Se forra lo que es la olla con papel de aluminio para luego taparlo. Lavo bien las patatas, las corto a trocitos, se espolvorea el queso y lo que hago es que el bacon lo hago en la air fryer, en la freidora de aire, porque así no utilizo aceite y aún así sale muchísimo. Una recomendación es que en la freidora de aire pongáis también papel de aluminio porque así no se os va a ensuciar y total luego es retirar el papel de aluminio y ya está. Queda muy crujiente el bacon y luego lo corto a tiritas, lo mezclo todo y ya lo tapo y lo pongo 4 u 8 horas, depende del tiempo que tenga. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Pues antes de cerrar la olla me gusta quitarle toda la grasita, toda esa espumita que va saliendo conforme va hirviendo, porque bueno pues no me gusta, si lo dejas el caldo sale luego muy oscuro y todo eso pues es grasa que va sacando al hervir el agua con todo lo que le hemos puesto. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. A media mañana me gusta tomarme un café con leche, con alguna pasta o algún croissant. A veces me hago un smoothie, depende. Pero bueno, normalmente es un café con leche y ya está.
Y aquí pues estoy poniendo vinagre medio litro porque, como os he dicho antes, ahora a mitad de ciclo lo abro en lavavajillas y le pongo el vinagre y lo vuelvo a poner en marcha para que termine el ciclo, y ya pues colocaremos lo que es el filtro de nuevo y ya estaría limpio hasta el próximo mes. Hoy también voy a limpiar lo que es la consola que tengo en el pasillo de la entrada de la casa, y también le voy a dar un repasito a lo que es la puerta y a la entrada de la calle, porque, corazones, desde Navidad, como empezó a nevar, no había podido quitar la alfombra de Navidad que ponía Merry Christmas, porque la cubrió la nieve y luego con el hielo y todo se había hecho como una piedra, no había manera de poder arrancarla del suelo, así que tuve que esperar hasta ahora que los días ya no va haciendo tanto frío y ya por fin la pude quitar, barrer un poco y poner pues algo más primaveral. Go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Y bueno, pues como ya la comida está a punto, que solamente me falta lo que es hacer unos fideos, porque cuando hago cocido me gusta hacer fideos. Pues nada, entre mi marido y mi hija están poniendo la mesa, porque bueno, si estamos todos, nos gusta comer aquí en el comedor, es mucho más cómodo que comer en la isla. Shine like gold until winter comes, until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Makes me wonder. Oh, I wonder. Y seguidamente, nada más terminar de comer, pues nada, no hay que procrastinar y hacer, pues eso, dejar la cocina recogida, lavar lo que se ha utilizado. Y bueno, pues en mi caso yo voy a lavar lo que son la olla donde he hecho la sopa, y también, bueno, pues el resto del caldo que he hecho lo guardo en botes de cristal para congelarlo, pues para utilizarlo o bien para hacer un arroz al horno o para hacer simplemente una sopa. Si los congeláis en botes de cristal, yo lo que os aconsejo es que no los llenéis hasta arriba del todo, porque cuando se congelan, si están muy llenos, se os romperán. Eso, pues eso, explota directamente, y os lo digo porque a mí me ha pasado. O sea que todo lo que yo os digo son experiencias. Y bueno, pues como ya sabéis que no puedo parar, pues he pensado que antes de irme de la cocina tenía ahí unos plátanos muy maduros y voy a preparar un banana bread. Pero esta vez, en vez de hacerlo en un molde grande, es una idea que también os doy, es hacerlo como si fuesen magdalenas, muffins que llaman aquí. Y entonces, bueno, pues lo que he hecho es una docena de magdalenas, y el resto lo he puesto en 2 moldes pequeñitos, que la verdad es que, bueno, pues casi que me gusta más hacerlo así, porque así, bueno, pues como que dura más. Nights without
without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Y aquí pues ya echándole un ojo a las patatitas, que menuda pinta tienen. Y nada, ya pues terminando con la cocina, aspirando el suelo. Y ya que había sacado la mopa de vapor, pues nada, le doy también al suelo con lo que es la mopa de vapor. Una de las cosas que me gusta hacer es cuando subo el cesto de la ropa, planchar enseguida lo que tengo para planchar. A lo mejor son solamente 2 piezas, entonces en un momentito se planchan y te las quitas de encima, porque corazones cuesta más pensarlo que hacerlo, y muchas veces pues la pereza no nos atrapa, procrastinamos y la verdad es que luego cuando tienes una montaña pues es peor. Nosotros cuando estamos todos en casa cenamos al horario americano, a las 7 de la tarde más o menos. Entonces, bueno, pues aquí he hecho unas hamburguesas en la freidora de aire que salen estupendas. Y bueno, pues ensalada con las patatitas, que la verdad que ha sido una delicia. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Ya cuelgo mi delantal, mi querido delantal que tanto me gusta. Y bueno, pues mi marido me ha preparado un café con una pastita, que ya sabéis que yo el café solo no me lo puedo tomar. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de motivación cuando por las noches me gusta leer un ratito y disfrutar ese momento con ese café. Así que nada, corazones, desde aquí daros muchísimas gracias y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Whenever you're around, and I'll be